la Santa Inquisición. Tan solo el nombre todavía nos da escalofríos y provoca susurros de horror. Representa un periodo de crueldad y opresión inmensas. La Inquisición fue una herramienta de persecución religiosa que proyectó una larga sombra sobre Europa durante siglos. Este ensayo profundiza en los orígenes, los métodos y el impacto duradero de este capítulo oscuro en la historia de la humanidad. La Iglesia Católica estableció la Inquisición para combatir la herejía, que se definía como cualquier creencia o práctica que contradijera las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia consideraba estas visiones disidentes como una amenaza grave, pues creía que podían alejar a la gente de la salvación. Para contrarrestar esto, se estableció la Inquisición como un medio para erradicar y castigar a aquellos considerados herejes. Los métodos de la Inquisición fueron brutales e inhumanos. La tortura era una práctica común utilizada por los inquisidores para obtener confesiones y castigar a los acusados. La sola amenaza de la tortura creó una atmósfera de miedo y silencio, lo que sofocó la disidencia y el pensamiento crítico. El impacto de la Inquisición se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas, proyectando una larga sombra sobre la sociedad y la cultura europeas. Se suprimió la indagación intelectual y se reprimió la expresión artística. El miedo a ser etiquetado como hereje condujo a una autocensura generalizada y a la conformidad. La Inquisición no surgió de la nada, sino que fue producto de su época. A finales del siglo XII, surgieron varios movimientos heréticos en Europa que desafiaban la autoridad de la Iglesia Católica y ofrecían interpretaciones alternativas de la doctrina cristiana. La Iglesia veía estos movimientos como una amenaza directa a su poder e influencia. En 1184, el Papa Lucio III emitió una bula papal, Ad Abolendam, que pedía la identificación y el castigo de los herejes. Esto marcó el comienzo formal de la Inquisición. Inicialmente, la Inquisición se centró en combatir grupos heréticos específicos, como los cátaros en el sur de Francia y los valdenses en Italia. Estos grupos rechazaban muchas de las enseñanzas de la Iglesia y abogaban por una forma de cristianismo más simple y personal. Los métodos de la Inquisición evolucionaron con el tiempo, volviéndose cada vez más centralizados y organizados. En 1231, el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición papal, lo que le dio a la Iglesia un mayor control sobre la persecución de la herejía. La tortura era una parte integral del proceso inquisitorial. Los inquisidores creían que el dolor físico podía purificar el alma y conducir al arrepentimiento, por lo que utilizaban una variedad de métodos crueles para infligir dolor a sus víctimas. Uno de los instrumentos de tortura más comunes era el potro, un marco de madera en el que se estiraba a las víctimas hasta dislocar sus articulaciones. Otro método común era el estrapado, que consistía en suspender a la víctima por las muñecas, a menudo con pesas atadas a los pies. Los inquisidores también empleaban la tortura con agua, obligando a la víctima a tragar grandes cantidades de agua para simular el ahogamiento. Otro método era la tortura con fuego, que implicaba quemar la carne de la víctima con hierros o velas calientes. El uso de la tortura no se limitaba a obtener confesiones. Los inquisidores también la utilizaban para castigar a aquellos que se negaban a retractarse de su herejía, con el objetivo de dar un escarmiento y disuadir a otros de cuestionar la autoridad de la Iglesia. La Inquisición se cobró innumerables víctimas, entre ellas algunas de las mentes más brillantes y los individuos más devotos de su tiempo. Dos de estas figuras fueron Galileo Galilei y Juana de Arco. Galileo fue un astrónomo y físico italiano que se atrevió a desafiar la visión geocéntrica del universo de la Iglesia, presentando evidencia científica que apoyaba el modelo heliocéntrico, el cual situaba al Sol en el centro del sistema solar. La Iglesia condenó las opiniones de Galileo como heréticas y lo puso bajo arresto domiciliario de por vida, prohibiendo también sus libros. La Iglesia tardó siglos en reconocer la verdad de sus descubrimientos científicos. Juana de Arco fue una joven campesina francesa que afirmaba haber recibido visiones divinas
que le ordenaban liderar al ejército francés a la victoria contra los ingleses en la Guerra de los 100 años. El coraje y los éxitos militares de Juana la convirtieron en una heroína nacional. Sin embargo, sus enemigos la capturaron y la entregaron a la Inquisición. Los inquisidores la acusaron de herejía y brujería, condenándola a muerte. Fue quemada en la hoguera a la edad de 19 años. Sección 5. La larga sombra de la Inquisición. Supresión cultural e intelectual. El impacto de la Inquisición se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas. Creó un clima de miedo y sospecha que tuvo un efecto paralizante en la vida intelectual y cultural. El miedo a ser tachado de hereje llevó a una autocensura generalizada. Los eruditos y artistas dudaban en expresar ideas que pudieran considerarse controvertidas, lo que sofocó la creatividad y la innovación. La Inquisición también tuvo un profundo impacto en la educación. La Iglesia controlaba la mayoría de las universidades y dictaba lo que se podía enseñar, lo que limitó la difusión del conocimiento y obstaculizó el progreso científico. El legado de represión de la Inquisición tuvo un impacto duradero en la sociedad europea, contribuyendo a una cultura de conformidad y obediencia a la autoridad que reprimió el pensamiento crítico y la disidencia durante siglos. Sección 6. El precio del silencio. Cicatrices económicas y sociales de la persecución. El impacto de la Inquisición fue más allá de las esferas intelectual y cultural, teniendo también profundas consecuencias económicas y sociales. La persecución de ciertos grupos tuvo un impacto devastador en las economías locales. La expulsión de judíos y musulmanes de España, impulsada por la Inquisición española, privó al país de trabajadores cualificados y comerciantes, lo que contribuyó al declive económico. Este es un claro recordatorio de las devastadoras consecuencias de la intolerancia religiosa. El enfoque de la Inquisición en erradicar la herejía también creó un clima de sospecha y desconfianza dentro de las comunidades. La gente vivía con miedo a ser denunciada por sus vecinos, lo que erosionó la cohesión social. Además, los métodos de la Inquisición, en particular el uso de la tortura, dejaron una marca indeleble en la psique colectiva de Europa. El trauma de la persecución repercutió a través de generaciones, contribuyendo a una cultura de miedo y silencio. Sección 7. El principio del fin. Desmantelando el aparato del miedo. El reino de terror de la Inquisición no duró para siempre. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la libertad individual, desafió la autoridad de la Iglesia. La opinión pública comenzó a volverse contra los métodos brutales de la Inquisición. En el siglo XVIII, varios monarcas europeos comenzaron a reducir el poder de la Inquisición, y algunos la abolieron por completo en sus reinos. La Revolución Francesa asestó un nuevo golpe a la Inquisición, llevando a la confiscación de bienes de la Iglesia y a la supresión de las órdenes religiosas. En 1834, la Inquisición española, una de las ramas más poderosas y notorias de la institución, fue finalmente abolida. Esto marcó una victoria significativa para la libertad religiosa y los derechos humanos. Sin embargo, el legado de la Inquisición continuó proyectando una larga sombra, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso y el abuso de poder. Sección 8. Ecos del pasado. El legado de la Inquisición en el mundo moderno. Puede que la Inquisición sea una reliquia del pasado, pero su legado sigue resonando en el mundo moderno. Sirve como un recordatorio de los peligros de la intolerancia, el fanatismo y el abuso de poder. Las atrocidades cometidas en nombre de la religión durante la Inquisición deberían servir como una advertencia. Debemos estar atentos contra todas las formas de discriminación y persecución, y defender la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Las lecciones aprendidas de la Inquisición son particularmente relevantes en el mundo actual.
Estamos siendo testigos de un aumento del extremismo religioso y la intolerancia. Debemos recordar los errores del pasado y esforzarnos por crear un mundo más justo y compasivo. Sección 9. Recordando a las víctimas. Honrando a los sobrevivientes. Un llamado a la tolerancia y al entendimiento. Es esencial recordar a las víctimas de la Inquisición. Debemos honrar su memoria luchando por la justicia y la igualdad para todos. También debemos reconocer la resiliencia de los sobrevivientes, que soportaron un sufrimiento inimaginable. Debemos aprender de los errores del pasado y esforzarnos por crear un mundo donde la libertad de pensamiento, conciencia y religión sean respetadas y protegidas. Debemos promover la tolerancia, la comprensión y la empatía. La lucha contra la intolerancia y la discriminación es una lucha continua. Nunca debemos olvidar las lecciones de la Inquisición y debemos mantenernos vigilantes en nuestra defensa de los derechos humanos y la dignidad de todos.